Ororón. Tenemos más Power Creep en Natlan. A día de hoy, y resumidamente, Ororón parece una Fischl. También de 4 estrellas, pero multitarget, que es la gran diferencia con Fischl, ya que todos sabéis que Fischl es un sub-DPS electro de una cantidad increíble de hits, pero limitada a golpear contra un solo enemigo. Y a día de hoy, Ororón no solo es arquero, es decir, usa el mismo arma que Fischl, sino que va a tener buen daño fuera del campo. Está enfocado en ciertas reacciones como sobrecarga y electrocargado. Y ahora lo veremos para que veáis cómo lo han, entre comillas, limitado. Pero a grandes rasgos, para que os hagáis una idea, vamos a analizar el kit de Ororón con gameplays y demás, porque esto lo estáis viendo después de la salida del livestream. Pero, como digo, para que más o menos el mapa mental de lo que hace el personaje sea facilito, es una Fischl muchísimo mejor, que además es multitarget. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Y recordar, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda, posiciona, viraliza el vídeo, hace crecer muchísimo a todo el equipo del canal y el propio proyecto del canal. Gracias por todo ello. Y también ya están activos los sorteos de bendición. Para ganar una bendición lunar, solo tenéis que comentar, dejar un buen like al vídeo, una ulti de Bennett y suscribirse con campanita. Solo con eso ya participáis una vez al día en una bendición. Así que muchísima suerte con la bendición. Y vamos. Y gracias de verdad por todo el cariño y el apoyo. Y vamos con el kit de Ororón. Pues bien, empezamos. Primero, en teoría se puede prefarmear. No sé si el boss que se puede sacar será nuevo de la 5.2. Creo que no, creo que es el antiguo. Es el boss que es el pterodáctilo rojo. Se puede prefarmear completo, así que por aquí los editores lo estarán poniendo el prefarmeo. Y el escalado de este 4 estrellas es ataque porcentual, al igual que Fischl. Voy a comparar varias cosas con Fischl para que entendamos qué puede hacer y qué no. Como digo, es una Fischl multitarget y tiene limitaciones en equipos de electrocargado y sobrecarga. Fischl se usa en algunos equipos de Aggravate, con lo cual diremos, bueno, pues Ororón se podrá usar también en equipos de Aggravate. Lo vamos a comentar y sobre todo esto especificaré mucho más cuando salga el personaje y su build. Hoy repasaremos por encima el kit. Y por último, él tiene mecánica de puntos de noctambulismo y de estado de bendición noctámbula. Con lo cual, Ororón, aparte de ser arquero y poder llevar, por ejemplo, el Aqua Simulacra, quien tenga un Aqua Simulacra de sobra, puede llevar el set de Natlan y activarlo perfectamente, que te da 15 de daño infligido 2 piezas y 40 de probabilidad 4 piezas, con lo que de nuevo es un 4 estrellas que puede capear proporciones, cosa que Xingqiu no puede capear proporciones. Nunca habéis visto un Xingqiu 70 de probabilidad, 240 daño crítico. Xiangling no puede capear proporciones. Con mucha dificultad llegáis a tener 70 de probabilidad, 200 de daño en Xiangling. Y Fischl no puede capear proporciones. De nuevo, una Fischl con, por ejemplo, alas celestiales, tiene relativamente complicado llegar a 70, 200. Quizá hay personas que tienen un poquito más. Pero Ororón, con el set de Natlan y una Aqua Simulacra, puede capear proporciones. Y esto lo comento simplemente por la posibilidad de volver muy loco su daño combinado con Furina o combinado con Bennett y combinado con otros personajes y equipos, ya que recuerdo que es un sub-DPS, pero da 2 aportes de energía y de ataque al equipo o al personaje en campo concretamente. Ahora, su ataque normal no se usa, es un sub-DPS, ¿vale? No se usa cargados, no se usa ataque normal, no se usa nada. Su habilidad elemental no tiene mucho texto, es muy fácil. Tiras una bola que va a rebotar entre los enemigos como máximo 3 veces. Si tienes la C1 va a rebotar 5 veces y a cada enemigo le va a hacer un hit electro que le va a hacer un escalado interesante del 355% del ataque Ororón. Cooldown 15 segundos. Esto es interesante y obviamente simplemente para ir dejando el electro aplicado a los enemigos para luego hacer reacciones. Es infallable, no necesitas apuntar, no necesitas nada, lo tiras al aire y directamente, al igual que la habilidad elemental de Baizu con más velocidad, va a perseguir los enemigos, va a pasar entre ellos y va a volver a ti. Muy fácil la habilidad elemental. Y obviamente el combo es elemental ulti y te sales del campo, ¿no? Ulti es esto tan vistoso que estáis viendo en pantalla, que está por aquí ya con los gameplays, que es básicamente como una especie de espiral, un spinner que va girando y va haciendo como pulsos que parecen ondas de sonido, electros a los enemigos
enemigos, va girando y va golpeando. Son, como veis, multi-hits que van haciendo muchos golpes de daño. Esto es, como dije, parecido a Fischl, que hace muchos multi-hits, pero en área. Básicamente, las características de su ulti son un hit inicial del 313%, que sería el golpe fuerte. Y luego todos los pulsos son a talento 10 del 60% escalado. Son pulsos bajitos. La historia con estos pulsos es que son muchos y que tiene muchos talentos y constelaciones que le van a dar multi-hits o van a hacer que este spinner gire más rápido para que hagas mucho más daño. Y claro, aunque los hits sean bajitos, tiene una cantidad de daño alta por los multi-hits que hace. Aquí se nota que han querido asemejarlo a Fischl con la cantidad de golpes continuos que estás haciendo, que no es que hagas un hit gigantesco como Xiangling de 50-60 mil fuera del campo, haces tantos hits pequeñitos que al final el daño puede equipararse o superarlo. Aparte, este spinner que gira hace taunt, es decir, atrae supuestamente el agro de los enemigos van a tarjetear y golpear a esta construcción. No es limitada, es decir, no tiene vida, ni la golpean hasta romperla ni nada, sino que siempre la van a atraer mientras esté en el campo. Y recordemos que estos taunts son bastante inútiles, que la IA de los enemigos está mal programada y que no suelen servir. Ejemplos: hace poco hice un vídeo de las mecánicas olvidadas y de hecho los editores pueden rescatar perfectamente cositas de ese vídeo donde enseño pues que Lynette también tiene un taunt y cómo los enemigos tarjetean el taunt de Lynette, o la flor de Ganju, que también es un taunt, o la elemental de Mona, o algunos etcétera que no se usan a día de hoy en Genshin Impact. Pues bueno, un aporte extra que es un taunt también. Y además los hits electros son de naturaleza noctámbula, que esto diréis, bueno, ¿esto qué tiene de diferencia? Pues básicamente a día de hoy se usa la naturaleza noctámbula de los golpes para que los enemigos nuevos, de los cuales hay uno en el evento de bosses, estos que son como una flor azul que se convierte en otros enemigos, tienen una barrita que hay que bajar con hits de bono daño elemental general. Pues si le dais con daño naturaleza noctámbula, esa barrita se llena más rápido para poder golpearlo. Estáis viendo aquí en pantalla exactamente a lo que me refiero, porque también son enemigos que están actualmente en la misión 5.1 de Arconte, es decir, estos enemigos de aquí en pantalla. Ahora, características de la ulti, que ha sido mucho texto, pero en verdad tiras esto, se pone a girar y hacer daño y ya, facilito. Pues bien, el coste de energía es de 60. Pero hay un talento que te reduce 9 el coste, con lo cual es un coste real de 51. Y además hay una constelación, si la conseguís, la C4, es un 4 estrellas, con lo cual es posible que la consigáis, que le reduce otros 8 puntos. Es decir, realmente el coste con C4 es de 43. Entonces, recordad que dije que el coste de los más bajos del juego son cerca de los 40, con lo cual tiene uno de los costes más bajos del juego, con lo que seguramente no hay que invertir en recarga, hay que invertir en proporción crítica. Va con el set de obsidiana, con cáliz electro, ataque y casco de probabilidad o daño, y en su stat probabilidad crítica, daño crítico y ataque por ciento, porque recarga seguramente requiera 125, 130 y permaulti para adelante. Luego, cooldown de 15, con lo cual es un sub DPS de rotación de 15 segundos, y esto es muy bueno, porque los 4 estrellas que suelen limitar tienen rotación de 20, como Xingqiu o Xiangling, que siempre os expliqué, y Beidou también tiene 20, con lo cual esto, por supuesto, mejora Beidou, y su duración son 9 segundos. 9 segundos de duración de la ulti. Aquí viene la limitación. Si fuese un full uptime, que esto los nuevos dirán, ¡ya está hablando en chino el CEO! El uptime es básicamente, si su duración fuese 15 de cooldown y 15 de utilización, tendría full uptime, es decir, full tiempo que estás haciendo cosas para aportar al equipo. Aquí tienes 9 segundos y 15 de cooldown. 9 más 1,5 segundos del casteo de la animación esta que tienes con la ulti serán 10 segundos y medio, con lo que digamos que tienes 4 segundos donde no hace nada. No hace nada .jpg, ¿sabéis el meme, no? Pues esos 4 segundos perjudican, porque son 4 segundos que no está haciendo nada, y aparte creo que lo han limitado para que si tuviera 15-15, mucha gente pondría al Ororón triple maestría a jugarlo con Hyperbloom, porque diría, bueno, tiro esto, 15-15, ¿no? Y me pongo a explotar Hyperblooms, aunque no cure como Cookie, pero al menos pues podría hacer las cosas bien, ¿no? Pues no, lo han limitado aquí para que al no tener 15-15 no se juegue para que explote Hyperblooms con la ulti, sino que solo se usen electrocargados y sobrecarga, y si acaso en equipos de Aggravate, aunque en equipos de Aggravate quizá Fischl contra un enemigo sigue siendo mejor.
Bueno, talentos. Quitamos los talentos, mucho texto de los personajes de Natlan, que sabéis que todos tienen un talento que te pone 10 capítulos de una novela y te dice que básicamente cuando estás en Natlan usas el flojisto y puedes cambiar entre personajes y es muy bonito. Pero básicamente, el talento inicial. Dice, cuando un personaje cercano causa una explosión noctámbula, Ororon obtiene 40 puntos de noctambulismo. Esto es fácil porque siempre como mínimo habrá una explosión noctámbula, y si juegas Xilonen o juegas Mabuika en el futuro o juegas varios personajes de Natlan, cada personaje te va a hacer que puedas reducir el cooldown de cada explosión noctámbula. O por ejemplo Xilonen te hace 2 explosiones noctámbulas porque tiene un talento que te da una explosión noctámbula extra. Durante 15 segundos tras usar la habilidad elemental, cuando otro personaje del equipo golpea a un enemigo con hidro o electro, Ororon obtiene 5 puntos de noctambulismo. Obviamente te están cerrando para que juegues electrocargado o sobrecarga. Este efecto solo se puede activar una vez cada 0.3 y ocurrir 10 veces mientras esté activo. Es decir, puedes ganar otros 50 puntos más 40 de la explosión, 90 puntos totales de noctambulismo. El máximo de puntos que puede tener Ororon es 80. Es decir, puedes obtener 90, pero con 80 ya tienes el límite de Ororon. Aquí empezamos ya con el mucho texto. Y miréis, Phil, me estoy liando. Tranquilos que ahora lo resumo. Cuando un enemigo cercano recibe daño a la reacción de electrocargado u otro personaje cercano inflige daño a naturaleza noctámbula, si Ororon obtiene 10 puntos de noctambulismo, los consume, entra en bendición noctámbula y activa el efecto ultrapercepción. Aquí viene lo que os voy a explicar y ahora lo vuelvo a explicar en facilito. El cual inflige daño electro de naturaleza noctámbula a un máximo de 4 enemigos cercanos en una cantidad equivalente al 160% del ataque de Ororon. Se puede activar una vez cada 1.8. Es decir, durante al menos digamos que 15 segundos fuera del campo que estás cuando tiras la ulti, o 15 o 14, 13, esto lo podrás activar múltiples veces. Entiendo yo que 5 o 6 veces seguramente se puede activar. 5 imagino que como mínimo, porque 1.8 por 5 no llegas a los 10 segundos, con lo cual 5 veces se puede activar. Resumen, que si ganas puntos de noctambulismo con reacciones de electrocargado, es decir, hidro o electro, básicamente, esto va a hacer que cada 1.8 fuera del campo actives otra vez multi-hits electro. Resumen. Y esto es algo parecido a Fischl. Es decir, Fischl tiene un talento que dice que cada vez que hay una reacción electro, el cuervo suelta otro hit electro que escala con el ataque de Fischl. Esto es igual. ¡Es igual! Y siente el meme de Folagor por aquí. ¡Es igual! El estado de bendición noctámbula Ororon dura 6 segundos, pero bueno, como se ve, puedes activar esta bendición noctámbula 2 veces, 6 y 6, 12 segundos. Esto último no es tan importante. Lo importante es que una vez cada 1.8 activas este hit que puede golpear hasta 4 enemigos, que escala con un 160% del ataque, si ganas puntos de noctambulismo, para hacer más multi-hits electro, para aumentar el daño y para reaplicar esa reacción de electrocargado, como podéis comprobar. Es un talento que nos da más multi-hits fuera del campo. Y es el que hace tener puntos de noctambulismo para activar el set de obsidiana para ser un sub DPS con un set que te da 15 daño infligido y 40 de probabilidad. Una locura, básicamente. Segundo talento de ascensión. Cuando el personaje en uso golpea a un enemigo con un ataque normal cargado descendente, es decir, que no sea Ororon, dicho personaje recupera 3 puntos de energía y además Ororon, si está en tu equipo pero no en uso, es decir, fuera del campo, también recupera 3 puntos de energía elemental. Se puede hacer 3 veces cada 15 segundos que dura la pasiva de este talento. Talento que hace que seas una batería y al personaje en campo le des 9 puntos de energía y a Ororon también regenera 9 puntos de energía. Por eso el coste no es 60 que os dije antes en Ororon, sino es coste de 51. Y ya con la C4 es coste de 43, o sea, bajísimo. Esto es Ororon a C0. Como veis es elemental ulti, gana puntos de noctambulismo si tienes personajes hidro o electro golpeando. Y como digo, sobrecargas también por ahí se van a poder utilizar, pero las reacciones solo son, y los personajes que te pide son golpear con hidro o electro, pero no te cierra a que el equipo sea hidro o electro, sino que puedes jugar con dendros, con piros, con lo que tú quieras, con anemos como chasca. Solo dice que golpees con un personaje hidro o electro, pero si vas a Furina en el equipo seguramente te va a activar los hits. Luego, constelaciones. Aquí viene lo interesante y lo hace algo fuerte. La C1 y la C2 te dan más daño a Ororon en resumen, con lo cual es mucho texto, pero la voy a resumir. Primero, C1. El orbe espiritual de tu habilidad elemental golpea 2 veces más. Como dije antes, en vez de 3 hits, ahora va a ser 5 hits. Y aparte, cuando el orbe espiritual golpea a un enemigo, le aplica efecto Lobreguet 12 segundos, es decir, le mete un efecto, punto. Aumenta un 50% del daño que recibe con el efecto de ultrapercepción del talento pasivo. Los multihits del talento que hace multihits, que es mucho texto. Resumen, es más daño para Ororon, más daño con la elemental y más daño con los hits extra del talento pasivo que hace saltar más hits para hacer más multireacciones, en resumen. Segunda constelación.
Al usar la ulti, Ororon obtiene otro efecto más, 9 segundos. La ulti dura 9 segundos, con lo cual, perfecto. Y este efecto le da 8 de bono daño electro, que se puede acumular hasta un 32% de daño electro por cada enemigo que sea golpeado con tu ulti. Resumen, que cuando juegues contra un enemigo, pues Fischl pues hace más daño, y cuando juegues contra varios, con la C2 de Ororon ganarás hasta 32% de bono daño elemental, pero si juegas contra un enemigo, Ororon con la C2 solo ganará 8% de daño elemental. Es decir, se puede activar 4 veces, contra 4 enemigos, 32 de daño elemental. Bueno, de daño electro, de hecho. La C2 es 32 de daño electro para Ororon, pero si vas contra 4 enemigos, si vas contra 1, 8 de daño electro, con lo que, como veis, Ororon multitarget, Fischl unitarget. Pero hay más enemigos cada vez más multitarget. Bueno, no, cada vez hay más bosses que son un solo enemigo, con lo cual, cuidado. Luego, C3 y C5, Elemental Ultimas 3. La C4, ya la spoileé antes, es la de la energía. Dice, aumenta un 25% la velocidad de giro del ojo sónico. La ulti gira más rápido, con lo cual hace más golpes y hace más hits, y eso es pues más daño al final, ¿no? Y aparte, Ororon recupera 8 puntos de energía al utilizar la ulti. Es decir, reduces con la C4 el coste de tu ulti de 51 a 43. Coste de 43 con la C4. O sea que tendrás que buscar 25-30 de recarga en substats. La C6. Esta es rara, es ambigua, pero va a darte mucho ataque al personaje en campo y está medianamente fuerte. Obviamente va a hacer que el personaje en campo funcione con ataque. Es decir, está hecho como para que no bufes demasiado a un Nubilet, que a lo mejor puedes jugar Nubilet electrocargados con Ororon a multitarget, pero han dicho no. A Nubilet ya te lo juegas con Furina, con Kazuha y con Xilonen, y al Ororon me lo dejas tranquilo para personajes de ataque. Dice, tras activar la ultrapercepción, es decir, el talento este del mucho texto que hace multihits fuera del campo, el ataque del personaje en campo aumenta 10% 9 segundos. Aquí no te pone nada más. ¿Qué ocurre? Que 10% para una C6 diremos, bueno, es malísimo. La historia está en que el talento de los multihits se activa una vez cada 1.8, con lo cual el personaje en campo, cuanto más tiempo en campo esté, más va a ganar 10%, más 10%, más 10%. Y si es un carry que está en campo 10 segundos, puede llegar a ganar, cuando esté cerca del segundo 10, 50% de ataque. Es una burrada 50% de ataque, es más del doble que un set de nobleza. Pero es parecido a la ulti de Yelan, se va acumulando y cuanto más tiempo pase, más bono de ataque te está dando, pero cercano a que el personaje salga del campo. Entonces, está interesante y dice además la C6, al usar la ulti, el efecto en el eco de la oscuridad se activa una vez un efecto equivalente a la ultrapercepción, el cual inflige 200% de daño original. Es decir, nada más arrancar la rotación vas a activar, imagino que la habilidad, el talento este del mucho texto, donde activarás 10% de ataque al personaje en campo, y además la C6 te activa un talento otra vez de esto de ultrapercepción adicional que inflige daño extra, y además imagino que también activará ese 10%, con lo cual la C6 arranca dándote un 20% de ataque al personaje en campo, más el hit este, que es como un hit extra del talento. Sé que puede ser un poco complicado, pero es facilito cuando lo entiendes. Y eso, a partir de ahí, pues 20% al personaje en campo, 2 segundos después 30, 2 segundos después 40, 2 segundos después 50, y yo imagino que ya por ahí el personaje en campo que esté entre 8 y 10 segundos se va a salir del campo, así que ya más de 50 no creo que te dé. Pero básicamente la C6 te activa una carga más del talento este de los multihits, el del mucho texto, y hace que salten más multihits. En resumen, esto es Ororon, no hay más. Es un sub DPS electro que golpea multitarget muy bien, que tendrá unos daños bastante altos, que además combina con el set de Natlan y lleva arco, con lo cual quien quiera llevarlo al cielo, seguramente una combinación de Aqua Simulacra más el set de Natlan te permita capear proporciones, y esto no va a tener sentido alguno. La recarga muy bajita. Y para activar el talento este y algunas pasivas, has de golpear con algún personaje hidro como mínimo para que se genere alguna reacción de electrocargado, para acumular puntos de noctambulismo, para activar el set y hacer más daño y más multihits, para que al final se cierre un poquito a los equipos de electrocargado y que la C6 le buffe ataque por ciento al personaje en campo. Es decir, que lo distancian o lo, digamos, balancean si lo vas a jugar con Nubilet. Pero seguramente algún equipo de electrocargados de Nubilet con este señor también funcione bastante bien. Así que esto es Ororon. En mi opinión y en resumen, en facilito, en Razor, es una Fischl power creepeada
que además de Unitarget, pues va a pegar mucho más en multitarget. No están desplazando del todo a Fischl, porque contra un solo enemigo y en reacciones de Dendro, quizá Fischl seguramente siga siendo mejor, porque Ororon, como veis, si no hay un electrocargado por ahí de fondo, no activa todo bien. Entonces Fischl se jugará con Dendro y se jugará contra un solo enemigo principalmente, y Ororon será como el power creep multitarget con un daño multitarget abismal por encima de Fischl, a pesar de que Fischl tiene mucho daño, poca broma con el daño de Fischl. Y ya está. Esto es Ororon. Y luego diréis, Phil, no has hablado de la exploración. Él hace un saltito en vertical y te permite planear. Esto en teoría se puede activar en el aire como Kazuha, así que es interesante, pero es que no tiene mal la exploración. Ororon creo que de todas las monturas que hay es la más pobre. Te hace un saltito para arriba y planeas, punto. Ororon es eso, no tiene más. Poquito más, kit de Ororon, y creo que hoy mismo veréis también el kit de Chasca, así que estará pues el día, será el siguiente vídeo después de este o antes de este, no lo sé, si no lo habéis visto ir a buscarlo. Y gracias por ver, disfrutar el vídeo. Si no lo he subido hoy, lo subiré el siguiente día, si diréis, quiero ver el kit de Chasca, lo he subido en estos días. Gracias por el apoyo, gracias por suscribiros, campanita, recordadlo si no lo habéis hecho. Ahora es el momento de dejar like para apoyar el vídeo si os ha gustado y habéis llegado hasta el final. Y recordar que solo por hacer eso ya entráis en el sorteo de una bendición al día. Así que no se os olvide que es totalmente gratis y de nuevo por mi parte agradecidísimo. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.